Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, conscientes de nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti, nos acercamos ante tu presencia, Señor, rogándote que tú nos asistas, que tú obres en cada uno de los que estamos aquí para que estemos atentos a tu palabra, para que no nos distraigamos, recibamos tu palabra con humildad, no estemos pensando en otras personas o en otras cosas, estemos centrados en tu palabra y lo que tú quieres decirnos a nosotros. Oh Señor, y tu Espíritu traiga con poder esta palabra a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo te lo suplicamos. Amén, Padre. La sociedad actual se mueve controlada por el materialismo, el consumismo y el entretenimiento. Tristemente, hoy en día se ha perdido todo sentido de lo espiritual, de lo eterno, de lo trascendente. La mayoría del mundo piensa que la única realidad es la que pueden captar o palpar con sus sentidos. Muchos piensan que el único gozo y deleite está en el entretenimiento, en la diversión, en los juegos, en las salidas, etc. Y si no hago nada de esto, qué triste estoy, qué aburrido, Y no ven gozo en otras cosas. Aún aquellas personas, por ejemplo, que dicen creer en la existencia de Dios, en el fondo de sus corazones piensan y actúan como ateos. Eso de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso del alma, de los ángeles, del diablo, del cielo, del infierno, todo eso lo ven como algo simbólico, alegórico, metafórico, o yo qué sé. No lo ven como algo real, no creen que exista eso de verdad. La inmensa mayoría de los impíos dicen: nosotros somos simples animales, solo que un poco más evolucionados. Somos un conjunto de componentes químicos y nada más. Así que disfrutemos de la vida, que son 2 días. Esto es lo que dicen. Esta es la mentalidad del mundo. Por eso las gentes van de aquí para allá sin rumbo alguno. Están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Sí, pueden marcarse objetivos en esta vida, pueden tener planes de futuro, pero ahí termina su perspectiva. No ven más allá de la muerte. Piensan que al morir se acabó todo, se acabó la existencia y ya está. Su principal preocupación, por tanto, se reduce a mantenerse vivo el mayor tiempo posible, para pasarlo bien, para ser lo más feliz posible, según ellos entienden la felicidad, y ya está. Y esta es su vida. La diversión, la salida, el entretenimiento, el dinero, las posesiones, y ya está. La verdadera religión no tiene cabida en sus vidas. El apóstol Pablo describe muy bien la actitud de tales personas. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En definitiva, esto es lo único a lo que se dedica este mundo, a comer y a beber. Y poco más. Bueno, y el entretenimiento. Y la diversión, donde se incluye la comida y la bebida también. Entretenimiento, diversión, entretenimiento, diversión, entretenimiento, y cuando termine todo eso, un poquito más de entretenimiento. Y no está mal el entretenimiento. El problema es como todo. Si abusamos y le restamos tiempo a otras cosas que son más importantes, más relevantes, se convierte en un ídolo. Y eso ya está mal.
Bien, hermanos, pero no ocurre así con los verdaderos creyentes. Aquellos a los que el Señor ha dado vida espiritual saben que hay una realidad espiritual. No solo existe lo que pueden palpar nuestros sentidos, no solo hay materia, no solo hay diversión y entretenimiento en este mundo. Los ojos de un cristiano están abiertos para ver más allá de lo físico, para entender qué cosas son más importantes que otras. Los ojos de un verdadero creyente ven su pecado, ven a Cristo no solo como un hombre, sino también como su Dios y su Salvador, y pueden ver otras muchas verdades espirituales que se nos revelan en las Santas Escrituras. Una de estas verdades es la íntima comunión que existe entre el creyente y Dios, y que no es algo imaginario, no es un mero concepto teórico, es algo bíblico y real. Es algo real. Es algo real. No es un concepto teológico. El impío no puede entender lo que es esto. Puede ver lo que un cristiano, puede ver el impío lo que un cristiano hace externamente para tener comunión con el Señor, como por ejemplo cuando si nos ven que estamos orando y cerramos los ojos, ¿no? Pues nos ven. También puede ver los frutos de dicha comunión. Sin embargo, no pueden entender en su mente, ni mucho menos experimentar en su corazón esa relación personal, esa comunión íntima con el Creador del universo. El verdadero creyente sí tiene este privilegio. Y nosotros, hermanos, los que en verdad hemos creído en Cristo, tenemos este privilegio. Es un privilegio que es real, no es algo imaginario, no es algo así etéreo, no, es real. Comunión con Dios, con nuestro Salvador. Pues bien, el tema que vamos a considerar en esta mañana y el domingo que viene, en la voluntad del Señor, es la comunión con Dios. Voy a hacer así un breve paréntesis en la serie de la epístola a los Colosenses. Y como me dijo una vez un pastor, no estamos atados, ¿no?, a un programa o a una lista o una agenda. Pues el Espíritu Santo puede mover los corazones de los pastores para traer alguna predicación que sea buena, edificante, necesaria para el pueblo de Dios. Vamos a considerar entonces, como digo, en la voluntad del Señor hoy y el domingo que viene la comunión con Dios. Los puntos que voy a exponer en estos sermones serán los siguientes. Primero veremos qué significa tener comunión con Dios. En segundo lugar, la necesidad de mantener la comunión con Dios. En tercer lugar, cómo mantener e incrementar la comunión con Dios. Y en cuarto y último lugar, consecuencias de descuidar nuestra comunión con el Señor. Y los puntos 3 y 4 los consideraremos en la voluntad del Señor el domingo que viene. No lo veremos todo ahora, aunque en este sermón pues sí veremos algo del punto 3, pero no todo. Pues bien, veamos en primer lugar qué significa tener comunión con Dios. ¿Qué significa tener comunión con Dios? La connotación fundamental de la palabra comunión es participar de algo con alguien, es decir, tener algo en común con ese alguien. En lo que respecta a nuestra relación con Dios, podemos decir que tenemos comunión con Él porque, primero, participamos de su santidad. Participamos de su santidad. Así como Dios es santo, también nosotros, gracias al Señor Jesucristo, ahora somos santos. A los verdaderos creyentes se les llama santos. En Cristo Jesús hemos sido santificados, apartados de este mundo de pecado para el Señor. Ya no somos del mundo, del mismo modo que Cristo tampoco lo es. Él dijo en una ocasión, en Juan 17:16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En Hebreos, capítulo 12, versículo 10, dice que el Señor nos disciplina a sus hijos, nos disciplina el Señor a sus hijos, los creyentes, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Literalmente dice aquí, para que tengamos una parte de su santidad.
Nuestro Padre Celestial nos disciplina para que seamos más santos. Hemos sido santificados, pero tenemos que crecer en santidad. Así como el Señor no es esclavo del pecado, ahora nosotros tampoco lo somos. Dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El que verdaderamente tiene comunión con Dios no anda en tinieblas, no anda en tinieblas. No se deleita en el pecado, sino que por el contrario, practica la verdad, obedece a la verdad, odia el pecado. Así como el Señor tiene vida espiritual, nosotros también la tenemos. Comunión con Dios. Él tiene vida espiritual, nosotros también la tenemos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida. Claro, la tenemos porque Dios nos la ha dado. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo esto gracias a su obra en nuestros corazones. Por lo tanto, es Dios y solo Él quien puede hacer posible que exista esa comunión entre la criatura y el Creador. Así que tener comunión con Dios principalmente significa participar de su santidad. Pero además, en segundo lugar, mientras estemos en este mundo, el tener comunión con Dios también implica participar de los padecimientos de Cristo. Esto también es tener comunión con Dios, participar de los padecimientos del Señor Jesucristo. Dice en Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 10, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La participación de sus padecimientos. Y esto no era algo exclusivo para Pablo. Bueno, que Pablo participe de sus padecimientos, pero esto no va conmigo. Esto era el apóstol Pablo. Esto es para todo verdadero creyente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, le está hablando a creyentes, verdaderos creyentes. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Estos textos, en definitiva, nos muestran que tenemos otra cosa en común con el Señor, además de la santidad, sus padecimientos, los padecimientos de Cristo. Él dijo, el Señor dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si nuestro Salvador padeció el rechazo del mundo, nosotros también lo padeceremos. Si Él padeció el rechazo del mundo, nosotros también. Claro, si andamos en Cristo, si andamos cerca del mundo, no vamos a padecer el rechazo del mundo, claro. Si hacemos y nos conducimos y andamos como el mundo anda, se conduce y actúa, hay padecimiento cero. Pero si andamos como Cristo anduvo, si participamos de su santidad, si nos conducimos en santidad, es decir, si nos alejamos del mundo y nos acercamos a Dios, claro, ahí vamos a padecer. Seremos participantes de los padecimientos de Cristo. En esto comprobaremos si tenemos comunión
con Dios. Si tenemos comunión con Dios. Bien, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de considerar, resulta evidente que el Señor solo tiene comunión con sus hijos. Y subrayo lo de solo. Él no tiene participación con los impíos. La Escritura lo dice explícitamente, Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y en Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos, con los creyentes. Así mucha gente cree que se encuentra en comunión con Dios, cuando en realidad no están teniendo vidas santas, ni mucho menos quieren padecer por Cristo. Los tales se engañan a sí mismos. Solo nosotros, hermanos, los hijos de Dios, los que hemos sido justificados por Cristo Jesús, tenemos el gran privilegio de tener comunión con Dios. Y en resumen, ¿qué significa esto? Pues que existe una común unión, existe algo en común que nos une con nuestro Creador, su santidad y también, mientras estemos en este mundo, sus padecimientos. Y este lazo es irrompible, no se puede romper. El que entra en comunión con Dios no se puede romper esta comunión, no puede desaparecer definitivamente, no. Ahora, esto no significa que no haya una responsabilidad de nuestra parte de mantener esa comunión con el Señor, mantener e incrementar esa comunión con Dios. Vamos a ver en segundo lugar la necesidad de mantener la comunión con Dios. Y la persona que ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo entra en una comunión con Dios que no se va a romper, dura por toda la eternidad, ya para siempre estará en comunión con Dios. Cuando el Señor entra en pacto con alguien, cuando Cristo salva a una persona, se crea un vínculo muy fuerte que nada ni nadie puede romper. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es imposible, hermanos, es imposible que un verdadero cristiano pierda total y definitivamente su comunión con Dios. No es posible. No es posible. Ahora bien, durante esta vida aquí en la tierra, el creyente tiene la responsabilidad de mantener su comunión con el Señor. Y aquí la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Tenemos la responsabilidad de mantener nuestra comunión con el Señor. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en Filipenses capítulo 2, 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y hay que entender bien este versículo. Es como si dijera, vosotros ya tenéis esa salvación provista por Dios. Dice, vuestra salvación, que Dios os ha dado, ya la tenéis. Ya sois salvos, y esto necesariamente implica, porque ya sois salvos, esto implica que debéis ocuparos en esa salvación. El que no se ocupa en la salvación sencillamente está manifestando que no la tiene, que no es una persona regenerada. Pero si en verdad hemos sido adoptados por Dios, hemos sido hechos hijos suyos, el ocuparnos de nuestra salvación es equivalente a ocuparnos en mantener nuestra comunión con el Señor. Ahora bien, aquí surge una pregunta. ¿Por qué es necesario mantener la comunión con Dios? Ya que Dios la mantenga por mí. ¿Por qué es necesario que yo mantenga la comunión con el Señor? Pues básicamente yo creo que hay dos motivos. Puede haber más, pero yo quiero que nos quedemos con estos dos motivos. Primero, porque Dios lo ordena. Dios lo ordena. Esto es lo que acabamos de leer en Filipenses 2:12. El Señor quiere que nos ocupemos en mantener nuestra comunión con Él. Por eso ordena que seamos santos.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Es una orden de Dios. Entonces tenemos que ocuparnos en mantener nuestra comunión con el Señor porque Dios nos lo ordena. Y si Dios ordena algo hay que obedecer. Quede claro en nuestras mentes que la santidad es ese nexo común de unión entre Dios y el creyente. El que no es santo sencillamente es un incrédulo. Pero el que ha creído en Cristo Jesús pasa a ser santo, participa de su santidad. No obstante, el Señor quiere que mantengamos y aunque progresemos en dicha santidad. Por eso a veces nos disciplina para que participemos de su santidad. Así que es necesario que mantengamos la comunión con Dios porque Él lo ordena, pero también, en segundo lugar, porque es la base para poder dar un buen testimonio a los demás. La base para poder dar un buen testimonio a otros. No podremos dar un buen testimonio de la verdad a otras personas, ya sean creyentes o incrédulas, si no mantenemos nuestra comunión con el Señor. Hermanos, si tú no mantienes la comunión con Dios, no darás un buen testimonio ni a los incrédulos ni a tus hermanos en la fe. Si nuestro nivel de santidad disminuye, si ya no estamos tan preocupados y ocupados en agradar a nuestro Dios, si dejamos que el mundo influya en nosotros, entonces nos convertiremos en piedras de tropiezo para los demás. Empezando por los que están en nuestro hogar, en nuestra casa. Pero además, si nuestra comunión con Dios está débil, tampoco estaremos tan dispuestos a padecer por Cristo. No querremos padecer la burla y el desprecio de otros por testificar del Evangelio. Por lo tanto, no hablaremos de la verdad con denuedo como debemos hacerlo. Porque no estamos manteniendo nuestra comunión con Dios. Yo voy a padecer por Cristo, pues, en fin, si se puede evitar, mejor. Y que se burlen de mí, ¿qué necesidad hay de eso? Bueno, el Señor nos guarde de estos pensamientos. Pero ¿cómo llegan estos pensamientos? Porque nuestra común unión con Dios, el participar de sus padecimientos, el participar de su santidad, está así, para abajo. Es por eso. Es por eso. Así que es necesario mantener la comunión con Dios porque es la base para dar un buen testimonio a otras personas. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver el tercer punto de nuestro sermón, cómo mantener, ya hemos visto la necesidad, ahora vamos a ver cómo mantener e incrementar la comunión con Dios. La comunión con el Señor no es algo abstracto, no consiste en un mero sentimiento, o un pensamiento, o una meditación. Voy a concentrarme, a ver si incremento mi comunión con Dios. Voy a pensar, voy a meditar. No, no es eso. Es algo práctico, real. Ya hemos explicado en el primer apartado de este sermón qué significa tener comunión con Dios. Es una participación de su santidad y de sus padecimientos. Es decir, tenemos en común esas cosas. Ahora bien, esa comunión hay que mantenerla y también incrementarla, lo cual equivale a perseverar en santidad y no solo eso, sino también a procurar incrementar dicha santidad. ¿Y cómo mantenemos e incrementamos la comunión con el Señor? Sabemos que no la podemos perder definitivamente, pero tenemos que mantenerla. ¿Cómo lo hacemos entonces? En primer lugar, debemos dedicar tiempo a las Escrituras. En segundo lugar, debemos dedicar tiempo a la oración. En tercer lugar, debemos dedicar tiempo a compartir con los hermanos en la fe. En cuarto lugar, debemos practicar la verdad. Y vamos a ver estos puntos. Pero antes de entrar a considerar
estos 4 puntos, debo decir algo importante. Esto es muy importante. Os ruego que prestéis atención, hermano. El tener comunión con Dios no es simplemente orar y leer la Biblia. Esto es un concepto que puede estar en muchos cristianos que no es correcto. El tener comunión con Dios no es meramente orar y leer la Biblia. Cuando tienes tu devocional personal diario, no sería totalmente correcto decir, voy a tener comunión con el Señor. Mi querido hermano, si tú eres en verdad un hijo de Dios, tú ya tienes comunión con Él. Lo que vas a hacer es pasar un tiempo a solas con el Señor para mantener e incrementar dicha comunión. Lo que ocurre es que muchas veces usamos esa palabra con este sentido, es decir, el pasar un tiempo especial estando reunido con alguien, con personas con las que tenemos comunión. Y pretendemos compartir algo con esas personas. Por eso a veces decimos, voy a pasar un tiempo en comunión con Dios. Entendiendo esto como un momento personal que voy a tener con Dios, en el que voy a orar, a hablar con Él y a leer su palabra. Es un tiempo en el que damos al Señor y Él nos da también, recibimos de Él. Pero esto no significa que nuestra comunión se limite a esos instantes. Estamos en comunión con Dios, podemos usar esa expresión, pero debemos tener claro esto, hermanos, que nuestra comunión con Dios no se limita a esos momentos. He tenido comunión con Dios esta mañana, en mi devocional personal, el resto del día me despreocupo de la comunión con Dios. Eso no es así. Recordemos que la connotación fundamental de la palabra comunión es participar de algo con alguien, es decir, tener algo en común con ese alguien. Y esto es en todo momento. Claro, en todo momento. Es como cuando decimos, los hermanos de Madrid y de Málaga vamos a estar en comunión en las conferencias de Semana Santa. Y hemos estado en estas conferencias, en comunión. Sí, es cierto, vamos a pasar un tiempo juntos en el que vamos a compartir la palabra de Dios, además de otras cosas, pero este no es el sentido en el que estamos usando el vocablo comunión en este sermón. ¿Entendido? Bien. Hemos dicho entonces que la comunión con Dios significa que participamos de su santidad y de sus padecimientos. Pues si queremos mantener esa santidad y también el valor y la fortaleza para soportar los padecimientos de este mundo, tenemos que, en primer lugar, dedicar tiempo a las Escrituras. Cuando hablo de dedicar tiempo a las Escrituras, me refiero a que tenemos que leerla, meditar en ella y, en la medida de lo posible, estudiarla. Hay que dedicar tiempo a leerla. Hermanos, es cierto que nuestro tiempo está muy ajustado. Seguro que le pregunto a cualquiera y el tiempo está ajustado, limitado. Tenemos que realizar muchas tareas, pero también es seguro, es cierto, que algo de tiempo libre tendremos, seguro. Y si no es así, pues hay que sacar tiempo de donde sea. Aún en los días que tenemos muchísimo trabajo u ocupaciones, procuramos buscar un hueco para comer. Al menos un huequecillo para comer, ¿verdad? Pues tan necesario es el alimento material como el espiritual. Así que tenemos que buscar tiempo para leer la palabra de Dios. Quizá haya que restarlo a otras cosas o incluso a otras personas, pero hay que dedicar tiempo todos los días para leer las Escrituras. Pero tampoco se trata simplemente de leerla, hay que meditar en ella.
Una persona puede leer la Escritura y aún así no serle de ningún provecho. ¿Cómo es esto posible? Pues eso era lo que les pasaba a los judíos incrédulos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 5, 39, 40, escudriñáis las Escrituras. Estos leían las Escrituras, claro que las leían. Y más que otras muchas personas. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús les dice, ustedes leen la palabra de Dios pensando que en ella podéis encontrar la vida, pero no obtienen ningún beneficio. No pueden ver en ella cómo alcanzar la vida eterna porque no la leen con la disposición correcta ni hacen la interpretación correcta. No se dan cuenta que las Escrituras hablan de mí. Le dijo el Señor. Esto es lo que le venía a decir el Señor. Ellos leían, sí, pero no les servía para nada. Bueno, sí, les servía para alimentar su conocimiento intelectual y su orgullo. Y quizá para callar sus conciencias. Voy a leer la Biblia para estar tranquilo. Hermanos, hay que leer la palabra de Dios, pero meditando en ella con un espíritu enseñable y humilde. Y por supuesto con la disposición de obedecerla. Dice en Deuteronomio, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19. Dice ahí, Deuteronomio 17, 18 y 19. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, el rey, ¿no?, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Dice, y leerá en él, en el rollo de la ley de Dios, todos los días de su vida. ¿Y para qué? ¿Para tener un mero conocimiento intelectual de la ley? ¿O cuánto sabe este rey de la ley de Dios? No. El versículo dice, sigue diciendo, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Para guardar todas las palabras de esta ley. Para eso debía leerla. Esto era lo que tenía que hacer el rey de Israel, pero también debemos tener nosotros esta actitud. Esto se escribió para nuestra enseñanza. Y para esto es necesario meditar, reflexionar, pensar en lo que estamos leyendo. Dice en el Salmo 119, versículo 97, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Queridos hermanos, tal y como hacía el salmista, debemos amar la ley del Señor y debemos meditar continuamente en ella. Si realmente la amamos, meditaremos en la palabra del Señor. Meditar, pensar en lo que hemos leído. ¿Qué enseñanza ha traído el Señor a mi corazón? Ay, no sé exactamente qué enseñanza hay aquí. Busca ayuda. Hay buenos libros cristianos. Puedes preguntar al pastor o a otro hermano. Por último, como decía antes, en la medida de lo posible, debemos estudiar la Biblia. Es bueno que además de leer y meditar, podamos guardar en nuestra memoria determinados pasajes de la Escritura. Esto es algo muy bueno. En momentos clave de prueba o tentación, el Espíritu Santo traerá a nuestro corazón esos textos que hemos aprendido para que los apliquemos en esa situación en la que nos encontramos. Y si hay un momento en nuestra vida donde estamos teniendo lucha contra algún pecado en concreto, procuremos buscar en las Escrituras y aprendernos de memoria esos pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de ese pecado o acerca de eso con lo que tenemos que tratar. ¿Para qué? Para que nosotros obedezcamos las Escrituras. Y si viene la tentación, yo me acuerdo, ¿qué dice el Señor? No.
Hay que estudiarla. Hay que estudiar la Biblia. Dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en el versículo 14 le insta a Timoteo a que persista en lo que ha aprendido, teniendo en cuenta quién es el que le ha enseñado. Pero en el versículo 15 también le dice que ese aprendizaje no ha sido ciego, sino que fue en base a las Sagradas Escrituras. O sea, había aprendido, pero ¿aprendido qué? La palabra de Dios. Las cuales Timoteo sabía, conocía desde la niñez, seguramente gracias a su abuela Loida y a su madre Eunice. Mujeres piadosas que le enseñaron la palabra de Dios. Una madre y una abuela, enseñando la palabra de Dios a Timoteo. Timoteo también veía que el ejemplo de Pablo se ajustaba a lo que decía la palabra de Dios, la cual él conocía ya desde su niñez, y así aprendió y se persuadió del testimonio vivo del apóstol. Hermanos, al igual que Timoteo, nosotros tenemos que dedicar tiempo a la Escritura. Debemos dedicar tiempo a la palabra de Dios para conocerla bien, pero no quedarnos ahí. Después tenemos que aplicarla. Primero hay que leer, meditar y estudiar la Biblia, y esto será la base. Esto no es el fin, esto no es el propósito último. Algunos lo ven así. Yo he leído la Biblia, estoy leyendo la Biblia y ya he cumplido. O sea, ya, ¿qué más tengo que hacer? Pues ya he leído la palabra de Dios. Que el pastor está una y otra vez, que leamos la Biblia. No se preocupe, pastor, que yo la leo. Ya estoy. No, hermanos. El leer la palabra de Dios, meditar en ella, estudiarla, es la base. Es la base para que podamos mantener e incrementar nuestra comunión con el Señor. Aplicando esa palabra, podamos mantener e incrementar nuestra comunión con el Señor. Si no la aplicamos, no estaremos manteniendo ni incrementando nuestra comunión con el Señor, por muchas horas que le dediques a leer la Biblia. Pero yo estoy leyendo mucho la Biblia. Estoy incrementando mi comunión con Dios, ¿no? No. Eso no es sinónimo. Si no estás aplicando la palabra de Dios, no estás manteniendo ni incrementando tu comunión con el Señor. Hay que obedecer al Señor. Ahora, ¿cómo vamos a crecer en santidad, en comunión con Dios, si no conocemos las demandas que el Dios Santo nos ha dejado en su palabra? Pudiera haber cristianos que sinceramente quieran tener más comunión con Dios, pero no se preocupan por leer las Escrituras, o la leen para acallar sus conciencias, o la leen, no meditan en ella, y no se preocupan por aplicar esa palabra. Y aquí lo vamos a dejar, hermanos. El domingo que viene seguiremos viendo cómo podemos mantener e incrementar la comunión con el Señor. Ya para terminar, me gustaría leer en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, que dice, 1 Corintios 1, 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, si fuimos llamados a la comunión con Cristo, no podemos pensar que esta comunión es simplemente el tiempo que pasamos en nuestro devocional. Debemos tener muy claro esto.
Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y eso es necesario hacerlo. Pero es mucho más. Es vivir de manera santa, piadosa, soportando las aflicciones, testificando del Evangelio sin temor a los hombres. Eso es tener comunión con Dios. Y además, tenemos la responsabilidad de mantener dicha comunión para la gloria del Señor, para la edificación de los hermanos y para dar un poderoso testimonio de la verdad a los impíos y a los hermanos en la fe. El Señor nos ayude en esto, a todos nosotros, empezando por mí, para que Él sea glorificado, para que su reino avance, para que crezcamos en comunión con Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, que tú nos hablas claramente a nuestras conciencias. Oh Señor, y al escuchar tu palabra nos hallamos culpables. ¿Cuántas veces ha habido en nosotros dejadez, apatía, despreocupación por obedecerte, por agradarte, por aplicar tu palabra? Señor, te pedimos perdón, Padre. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos, oh Dios, cuando no hemos estado ocupados, preocupados en crecer en santidad. Gracias que tú no nos dejas, tú nos das tu palabra preciosa. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Obra en esta iglesia, en todos tus hijos, para que podamos mantener e incrementar la comunión contigo. Señor, para que obedezcamos tu palabra, para que busquemos la guía, la instrucción, la dirección, el mandamiento en tu palabra, lo que a ti te agrada, Señor. Y pensemos, meditemos en ello y lo apliquemos. Ayúdanos, obra en medio de tu iglesia, en todos nosotros, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo, para tu gloria. Amén, Señor.